Mm, Hola, ¿qué tal? Soy Ramiro Alejandro Bermúdez Maravilla, matrícula A01641367 del grupo 203 y hoy estoy con mi compañero Darío Garay Rojo, que hoy pues le vengo a presentar o enseñar más o menos lo que se vio en la Constitución de 1857 y la Guerra de Reforma. Pues en sí, el contexto previo a la redacción de la Constitución de Ah, 1857, pues fue que en la Constitución de 1857, tras el Tratado de Rendimiento de Guadalupe Hidalgo, pues México fue obligado a cederle más del 50% a Estados Unidos. Es como si toda Texas, ahorita todo lo que es Texas y Nuevo México, entre otros, se lo cedió a Estados Unidos. Más del 50% del territorio se perdió. Y esto ocasionó varios levantamientos y ah, pues llegó Antonio Santana. Y pues, ¿cuál fue pues lo que hizo Santana? Pues Santana perdió la guerra contra Texas y fue derrotado en la invasión estadounidense. También se convirtió pues en un dictador y fue derrotado en la invasión estadounidense. Pues los impuestos por todo México, bueno, él empezó a cobrar pues impuestos por todo México y también comenzó pues la revolución de Ayutla, a la cual pues se iniciaron como personas importantes como Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Melchor Ocampo. Esos fueron como unas personas que tuvieron una gran representación, pues entre otras. También las características de los liberales y los conservadores, pues fueron que en sí estos no estaban muy de acuerdo y como que se odiaban. Los conservadores, pues se tenían como un conflicto porque no se llevaban bien y tuvieron un conflicto armado. También querían que México, no, perdón, los conservadores querían que México fuera como más libre y conservar las tradiciones como de la Iglesia Católica, pues mediante una monarquía, porque era como si fuera una monarquía europea. Y mientras los liberales, pues querían separar el Estado de la Iglesia y así permitirían la autonomía de los estados. Pero al final no llegan a un acuerdo. Bueno, querían llegar a un acuerdo, pero no llegan porque eh, algunos querían tener un gobierno autónomo como el de Europa y otro como el de Estados Unidos de América. Y pues se creó el conflicto armado. ¿Cómo aparece Benito Juárez en el periodo de, pues, de la Constitución de 1857 y las leyes de reforma? Pues Benito Juárez pues no aparece como un pastor de toda la vida, así todos lo conocen como el pastor y así, pero él nos dio como un nuevo sentimiento nacionalista y construyó una democracia más sólida, se podría decir. Trabajó en libertades con los mexicanos y escribió las leyes de reforma. Estas son las leyes de reforma. La ley de nacionalismo de los bienes eclesiásticos, que fue escrita el 12 de junio de 1859. La ley del matrimonio civil, que fue escrita el ah, 23 de junio de 1859, la ley orgánica del registro civil, que fue escrita el 28 de julio de 1859, la ley de la exclaustración de monjas frailes, que fue escrita el 11 de agosto de 1859, la ley de la libertad de cultos, que fue escrita el 4 de diciembre de 1860. ¿Y cuáles fueron los antecedentes de la segunda intervención francesa? Pues los antecedentes en sí fueron que México, pues hubo un conflicto armado entre Francia y México en 1862 y 1867, que tuvo como un lugar, se puede decir,
después del gobierno encabezado por Benito Juárez. Y esto anunciaría la suspensión de pagos de la deuda externa. Esto fue y se llevó a cabo en 1861. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes del inicio y el desarrollo de la caída del Segundo Imperio? Pues en sí los acontecimientos más importantes del Segundo Imperio Mexicano fueron que los liberales y los conservadores, pues con estos, el presidente Benito Juárez en 1860, pues suspendió el pago de la deuda externa, con excepción con la que se tenía con Estados Unidos. Se podría decir que todos los países como que no cambiaron la deuda, pero con Estados Unidos seguía igual. O sea, México solo debía a Estados Unidos. ¿Tienes alguna duda? Sí, una duda. Mm, Sí, no entendí muy dime. bien sobre las reformas que hizo Benito Juárez, las reformas, De las leyes de 1857. reforma. ¿Me las podrías repetir, por favor? Ah, sí, sí, sí. Las reformas de 1857, pues, fueron como, pues fueron escritas por Benito Juárez. En sí, pues, no tienen mucho sentido. Bueno, sí tienen sentido, pero estas fueron creadas en 1859 y 1860, pero se dice que se crearon en 1857. Y estas consisten en la ley de la nación de los bienes eclesiásticos, la ley del matrimonio civil, la ley orgánica del registro civil, la ley de eclosión de monjas y frailes y la ley de la libertad de cultos. ¿Y tienes alguna otra duda? Pues no sé si te expliqué bien, pero ¿tienes alguna otra duda? Eh, sí, acerca de las diferencias o de las características de los liberales y los conservadores. No entendí muy bien acerca de Ah, sí, ello. mira, te puedo explicar. Eh, los, los liberales, pues en sí, eran, bueno, los conservadores y los liberales como que no se llevaban muy bien, como que se odiaban, se puede decir, se tenían un odio mutuo. Pero los liberales querían conservar, pues, como que no, no se olvidar. Los liberales querían separar la iglesia para permitir que los estados fueran autónomos. Y los conservadores crear como una monarquía, pero junto a la iglesia. Y pues intentaron llegar a un acuerdo, pero no pudieron llegar porque uno quería hacer el gobierno autónomo de Europa y otro el de Estados Unidos. Entonces, pues como que se creó un conflicto armado y ya no se pudo. ¿Tienes alguna otra duda o ya acabamos? No, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.